¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Ustedes saben que nos gusta buscar trabajos periodísticos interesantes, profundos, que nos ayuden a conocer la realidad de nuestro país y que vayan mucho más allá en varias ocasiones que solamente la diatriba política. Hay un trabajo que yo quiero recomendarles mucho de Proceso y Conectas titulado Desterrados por el narco, el invisible desplazamiento forzado en México, que es un tema en definitiva que vaya que tiene que ocuparnos, que es firmado por las periodistas Verónica Espinosa, Patricia Mayorga, así como también Alonso Chávez y el maestro José Gil Olmos. Voy a platicar con Alonso y con José aquí en nuestra comunidad. José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Y pues sí, es un tema, me parece que fundamental en la agenda nacional y que tendría que abordarse por los candidatos, las candidatas. Creo que es un tema que necesario para abordar. Alonso, bienvenido. Gracias, Jesús, un gusto y gracias por esta invitación y coincido con Pepe Gil. Este tema debe estar en la agenda pública, debe estar siendo ahorita tema de los candidatos, de las candidatas, el candidato a la presidencia de la República, así como de los candidatos al Congreso de la Unión. Y aquí estamos atentos. Gracias. Yo comenzaría con la siguiente pregunta. La gente desplazada, la gente que tiene que dejar sus territorios por esta disputa armada entre los grupos de la delincuencia organizada por el territorio, por las economías, por supuesto, que de una u otra manera los grupos armados llevan a cabo acciones en contra precisamente de la ciudadanía. Veíamos en alguna ocasión los ataques con drones por parte de la familia michoacana o el cártel de Jalisco Nueva Generación en territorio precisamente de Michoacán. Y me querido Pepe, ¿de qué dimensión es este problema? ¿Qué tanto, de cuántas personas estamos hablando, de cuántos territorios estamos hablando, pero sobre todo, qué viene después del desplazamiento? Mira, son miles de familias. En realidad no tenemos un conteo preciso porque esa es una de las grandes ausencias, es una de las grandes deficiencias por parte de los gobiernos, y me refiero desde el municipal, estatal y sobre todo el federal, de que no se ha tenido una atención con respecto a este problema que, pues yo calculo, Alonso me podría corregir, pero calculo que por lo menos en un tercio, una mitad del país hay este tipo de desplazados. Entonces estamos hablando de miles, Alonso quizá tenga alguna cifra, pero lo que sí lo tenemos muy claro es que es un problema a nivel nacional. Y es un problema a nivel nacional porque vemos cómo los cárteles, los grupos del crimen organizado en distintas secciones del país, en distintas áreas, pues están peleando el territorio. Bien lo decías, por una cuestión, pues en principio de control del área, de control de la zona, de la región, y también por una cuestión financiera y económica, porque ya no solamente es la parte, digamos, de producción de estupefacientes, sino también por el control de maderas, explotación de maderas, de minas, de extorsiones, en fin. Lo que hablamos en términos de a nivel nacional es que, y eso lo aborda perfectamente bien este trabajo que duró, creo que son 4 meses, Alonso, ¿no? 4 o 5 meses de trabajo, a trabajo arduo, y que pues encontramos que no había cifras oficiales. Entonces, sí, ese es un primer problema. Oye, Alonso, ahorita que escuchamos a Pepe, no hay cifras oficiales, pero ustedes profundizaron, hablaron precisamente con la gente. ¿Qué hay detrás de estos desplazamientos, querido? Jesús, justamente lo que dice Pepe, el gobierno no cuenta con cifras que permitan conocer la magnitud del desplazamiento forzado interno en México, ni tampoco los perfiles de las personas desplazadas. Esto lo pudimos corroborar con las solicitudes de acceso a la información pública que se hicieron a gobiernos estatales, donde no tienen esos padrones de personas desplazadas. Por eso justamente hablamos del invisible desplazamiento forzado en México, pero que es una realidad
y son miles las personas desplazadas. En el territorio podemos ya ponerle nombre y rostro a las personas desplazadas, que es lo que hicimos este equipo de reporteros de proceso por 6 meses. Hicimos trabajo en campo. En el caso de Zacatecas, acudimos a un municipio donde se dieron los desplazamientos masivos de personas en la zona serrana, es el municipio de Jerez, conocido como uno de los pueblos mágicos que tiene Zacatecas, donde tiene una importante vocación turística, pero que en su zona serrana, ahí ocurrió en 2021 este desplazamiento forzado de familias en 18 comunidades. Y la verdad es que comenzó con un desplazamiento gota a gota para terminar en un desplazamiento masivo en diferentes momentos de 2021. Ellos dicen que les fue arrebatada la vida por esta disputa de los grupos delincuenciales y es una vida que aún no pueden recuperar. Si bien el gobierno mexicano les ha garantizado, por así decirlo, condiciones de seguridad con la presencia de corporaciones en las comunidades donde ocurrió el desplazamiento, pues estas familias no han regresado. Son pocas las que han regresado a tratar de rehacer una vida que les fue arrancada, arrebatada, porque hubo desaparición de personas, hubo homicidios, pero una vez que las comunidades quedaron vacías, se convirtieron en campos de batalla de los grupos delincuenciales y fueron saqueadas sus viviendas, perdieron ellos su patrimonio. Los que están hoy de regreso están con miedo. Es incluso difícil también documentar porque muchos de ellos tienen miedo a hablar y hoy hay miedo a regresar a esas comunidades desplazadas porque pues tienen miedo se vuelva a repetir esa experiencia que ya vivieron en ese funesto 2021 aquí en Zacatecas. Y así encontramos también situaciones similares en Chihuahua, en Guerrero, en Michoacán y en Chiapas, como se cuenta en esta investigación Los Desterrados por el Narco, Jesús. A ese punto quería llegar también. Chiapas, mi querido Pepe, una Sí. entidad que siempre tiene una fuerte presencia militar, tú lo sabes, a través de toda su historia, se intensifica con 1994, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que hoy por hoy es uno de los escenarios dantescos de este enfrentamiento entre las dos organizaciones criminales más poderosas de este país. Es de verdad impresionante esta imagen en donde vemos a la gente que sale corriendo de este municipio de frontera precisamente para evitar ser víctima de la leva por parte del cártel de Jalisco de sus hijos. ¿Es una realidad este desplazamiento? ¿Hasta qué punto en Chiapas? Mira, Jesús, recordarás que en Chiapas, que fue una de las cosas que definimos perfectamente bien en este trabajo, en Chiapas en los años 90, de los años 70, perdón, de los 70, 80, ya había un Ujú. desplazamiento forzado y fue por cuestiones religiosas. Hablábamos de cientos de miles de familias que fueron expulsadas por los cristianos tradicionalistas de la región de los Altos y que crearon nuevas pequeñas ciudades que tenían precisamente nombres evangélicos, una cuestión ahí religiosa. Después viene, como bien comentas, desplazamiento por la cuestión de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero sobre todo por los grupos de paramilitares que comenzaron también a ejercer ahí pues una presión a la gente. Había un poblado que se llama Polo, ahí en los Altos de Chiapas, que fue un poblado que se hizo con desplazados, eran más de 8,000 familias indígenas, pero lo que vemos últimamente, sobre todo en 2023 y 2024, que aproximadamente hay como un aproximado de 23, 24 desplazamientos en varias partes del país, entre ellos el de Chiapas, y ahí lo que vemos nuevamente es cómo es que bajo un asunto de ingobernabilidad, que somos responsables en lo que decimos, bajo una situación de ingobernabilidad en Chiapas, pues los grupos del crimen organizado comienzan a pelear un territorio que históricamente ha sido de trasiego de la droga. Chiapas fue uno de los principales puntos por donde venía la droga de Colombia
Recordarás que incluso el Chapo Guzmán fue detenido en la frontera de Guatemala con México. Sí, claro. Ahí vivía su mamá, vivía en Comitán. Pero lo que no se había detectado desde mucho tiempo atrás es cómo es que los grupos de crimen organizado se estaban disputando un territorio, un territorio privilegiado. Entonces vemos cómo ciudades como San Cristóbal de las Casas de pronto están invadidas por el crimen organizado, que tiene una particularidad. Cada uno de los estados tiene una particularidad. En el caso de Chiapas son grupos indígenas que se han hecho este crimen organizado. De hecho, la semana pasada apareció un grupo que decían que era de Guatemala y México y que Ujú. eran los que estaban peleando con el grupo del cártel de Sinaloa. Pero también está ahí el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel del maíz, o sea, vemos una proliferación de grupos del crimen organizado que se están disputando este territorio y que están afectando, como en todo, y como en varias partes del país, a la población civil. O sea, lo que vemos aquí y lo que se refleja en todos y cada uno de los trabajos es que la población civil es la afectada, es la víctima y es la que, como bien dice Alonso, pues es una víctima invisible para, para los ojos oficiales. Oye, Alonso, ahorita que tocábamos el tema de Chiapas, debajo del suelo de Chiapas hay una enorme riqueza de minerales, por ejemplo, y arriba está la madera, está incluso el agua, y muchos de estos municipios en donde se lleva a cabo el desplazamiento forzado son precisamente lugares en donde se ubica este tipo de recurso natural. ¿Estos desplazamientos están vinculados a la explotación de estos recursos naturales para el beneficio de quién? Justamente es lo que tratamos de conocer y constatar con esta investigación periodística, que detrás de estos desplazamientos forzados generados por la disputa de los grupos criminales está el aprovechamiento de recursos naturales, caso de Chiapas, caso de Chihuahua, y está también el control de territorios con fines del tráfico de enervantes, caso de Zacatecas. Esta zona de Zacatecas, donde ocurren los desplazamientos forzados, son de municipios que están limítrofes con Jalisco, con Durango, y que están dentro del nodo carretero de la ruta del fentanilo, desde el puerto de Manzanillo hasta Estados Unidos. Esto en el caso de Zacatecas. Pero vemos en el caso de Chiapas, el desplazamiento es sacar a la población del territorio con un fin de quedarse en los grupos criminales para el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto lo pudimos mapear, dependiendo en cada región, es como diferentes factores los que están detrás del desplazamiento forzado. No es lo mismo lo que provoca el desplazamiento forzado en Zacatecas que lo provoca en Chiapas, en Guerrero, en Chihuahua. Lo que sí tienen en común es que son invisibles las víctimas al gobierno porque los casos de desplazamiento forzado comienzan con un desplazamiento forzado gota a gota y terminan hasta estos casos dantescos de desplazamientos forzados masivos de familias, como ocurrieron aquí en Zacatecas en 2021, donde incluso las víctimas, pues una vez que salen de sus comunidades de origen, se vuelven invisibles, porque tratan de ser así, salen con el miedo, aterrorizadas a no perder la vida, saliendo sin llevarse más de que lo indispensable y dejándolo todo atrás, dejando incluso esa vida construida en años en una comunidad, y buscan perderse, ¿no? Las zonas urbanas, por ese miedo, ¿no? Que sus victimarios puedan alcanzarles en ese nuevo sitio donde se han refugiado. En el caso de Zacatecas tenemos la experiencia de que las víctimas del desplazamiento forzado buscaron refugio en las cabeceras municipales, pero gran número de familias emigraron a Estados Unidos y que hoy están allá y no piensan regresar a estas comunidades, porque aunque el gobierno ha dicho que ya hay presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de corporaciones de seguridad, para garantizarles esa seguridad y que ya no están los grupos delictivos, dicen no tener condiciones para evitar la no repetición de esto que les obligó a dejar su tierra. Oye, Pepe, me llama mucho la atención de esta primera entrega que hemos tenido oportunidad de leer y recomendamos a la gente. Uno, ciertas características, lo mencionabas, por ejemplo, lo que pasa
en Michoacán, a dónde llegan los desplazados, lo que pasa en Sinaloa, particularmente en lo que es Mazatlán, cómo llegan precisamente a ubicarse en zonas periféricas o en municipios, pero en el caso, por ejemplo, de Michoacán, incluso bajo la protección de lo que son las autodefensas. Sí, que esa es una de las cuestiones que también detectamos, de cómo es que cuando la gente se desplaza de manera forzada, dejan sus comunidades, sus pueblos, sus casas, que se convierten en pueblos fantasmas, así se constata, y llegan en el caso de Mazatlán, perdón, de Sinaloa, llegan a Mazatlán y hacen una colonia que paradójicamente le llaman las golondrinas, ¿no? Mm. Y ahí, eh, nuevamente, vuelven a ser sujetos de extorsiones y de la presencia de grupos de crimen organizado. En el caso de Michoacán, pues, Coahuayana, que hoy en día, hoy está teniendo problemas, precisamente porque las autodefensas, bloquearon para proteger a la población del crimen organizado. O sea, es un tema que, está tan vigente, que se está presentando, en estos precisos momentos. Entonces, la gente busca estas, digamos, esta protección, en estas zonas, donde las autodefensas, en el caso de Michoacán, que se convirtieron en un actor fundamental pues, de cambio a partir de 2013, que se presentan en Tierra Caliente, eh, pues son ahora estas autodefensas las que están protegiendo a la propia ciudadanía y a los propios desplazados. Entonces, el fenómeno sigue creciendo. Ojalá y tuviéramos una respuesta por parte de las autoridades, porque Jesús, déjame decirte que como parte del profesionalismo y de la seriedad que tuvimos en este trabajo y del cuidado, es que le preguntamos a la Secretaría de Gobernación que si tenían una postura al respecto, cómo es que, pues, si había parte del presupuesto para atender a esta población, qué estaba pasando con una ley que está congelada en el Senado de la República, que hay una ley, una propuesta, una iniciativa de ley a nivel federal, pero que está parada. ¿Y por qué? ¿Por qué está parada? Pues porque estamos en un proceso electoral. O sea, no se quieren mover los partidos, no le quieren entrar a este asunto. Entonces, pues quien está protegiendo nuevamente a esta población, pues son nuevamente la población, y en el caso de Michoacán son las autodefensas. Este punto, Ricardo Alonso, a final de cuentas, Zacatecas es una entidad en donde hace poco vimos una seguidilla de ataques en contra de políticos, todos vinculados con la familia Monreal, actualmente David Monreal, gobernador del estado. Y yo recuerdo un hecho en Zacatecas que me llamó mucho la atención no hace mucho, cuando hay un desplazamiento y el ejército lo que hace es acompañar a la gente para que se deje su territorio, o sea, no para que recupere su territorio, para que no les hagan nada mientras dejan ese territorio. Y la declaración de David Monreal me recordó mucho a la del gobernador de Sinaloa, al Rubén Moya, en el sentido de que pues casi casi no pasa nada, ¿no? Son cosas que pasan en las entidades y que tienes que casi casi que acostumbrarte a vivir con eso. Sí, se le preguntó a David Monreal cuando ocurrieron estos desplazamientos forzados, en particular en las comunidades de la Sierra de Jerez, que cuándo iban a darle las condiciones a las familias para que retornaran a los 18 poblados que estaban, pues, como pueblos fantasmas. La respuesta de David Monreal entonces fue de que esa respuesta no la tenía ni Obama, que él no podía responder cuándo pudiera darse ese retorno. Llegó tanta la desesperación a las familias desplazadas en Jerez que tuvieron que ir a manifestarse a Palacio Nacional. No tuvieron una atención de las autoridades federales, pero sí vino una reacción indirecta de la llegada de militares, agentes de la Guardia Nacional y corporaciones a la Sierra de Jerez a instalar bases para con ello garantizar el retorno, así dijeron las autoridades estatales, de las familias desplazadas. Y hablamos justo de la invisibilidad de las víctimas, Jesús, porque con esto parece que dieron por hecho de que ya estaba el retorno de las familias en las comunidades de Jerez.
Y lo que nosotros pudimos ir a verificar en campo es que ese retorno no está, que siguen las comunidades prácticamente luciendo como pueblos fantasmas, que no se ha recobrado esa cotidianidad con la que vivían, que hoy el silencio que envuelve esas comunidades no es la paz campirana que se respiraba antes, sino es un silencio de ausencia de vida ahí, de que son contadas las familias que han regresado. Y aquí en Zacatecas se ha aprobado una ley de desplazamiento forzado que solamente es una ley de papel, porque aunque prevé que se etiqueten recursos para apoyar a las víctimas, protocolos y demás, pues estos en los hechos no está. Un fondo que debería de crearse de apoyo no está. En 2021, además de esto que te menciono del caso de Jerez, hay otros municipios que sufrieron el desplazamiento forzado de familias de varias comunidades, como es el caso de Montescobedo, de Valparaíso, Calera, Tepetongo, Fresnillo. Fueron en total 3,693 personas las que huyeron de sus hogares en 52 poblados. Esto es un dato no oficial, pero es un dato que pudimos nosotros como periodistas constatar a partir del trabajo que ha hecho también la prensa local y organizaciones no gubernamentales, porque como ya lo decíamos antes, no hay cifras oficiales, sigue siendo invisibles estas víctimas. Y lamentablemente, Jesús, pues la pesadilla no da avisos de terminar, porque todavía el año pasado se tuvieron nuevos desplazamientos forzados aquí en Zacatecas, en otros municipios, como es en Tepetongo, y de nueva cuenta en otra comunidad del municipio de Valparaíso. O sea que el problema sigue latente. Pues yo quiero invitar a toda nuestra audiencia a que le echen un ojo a esta serie de trabajos periodísticos muy recomendables de Proceso y Conectas, Desterrados por el Narco, el invisible desplazamiento forzado en México. Y quiero agradecerles profundamente, de verdad, a ambos, mi querido José Gil, ya sabes lo que se te admira y respeta, y mi querido Alonso Chávez, de verdad, por acompañarnos en nuestra comunidad. No, pues gracias, Jesús, gracias por darnos la oportunidad de hablar de este tema que, como empezó la entrevista, pues debería estar en la agenda nacional, en la agenda política de las candidatas y del candidato, de candidatos a diputados, senadores, porque es un problema que no se está atendiendo y lo vemos tan grave. Las imágenes que van a ver ustedes en este micrositio que hicimos Conectas y Proceso, pues realmente son terribles porque estamos viendo cómo es que usan los drones, como en las guerras en el Sí, mundo, sí, ¿no? sí. Están utilizando los drones y lanzan bombas en contra de la población, una población que está indefensa. Entonces, imagínate, por tierra y por aire, los están atacando a población ciudadana, civil, indefensa, y los están obligando a ser verdaderamente unos transterrados en nuestro propio país. Y que varios de estos estados que ustedes reportan están en juego el próximo 2 de junio, entre ellos Chiapas Exactamente, precisamente, en fin, ¿no? exactamente, Jesús. Mi querido Alonso, muchísimas gracias. Jesús, muchísimas gracias por el espacio que nos das para compartir con tu comunidad este trabajo periodístico de Proceso y Conectas, Los Desterrados por el Narco. Los invitamos a que le den una lectura. Tratamos de presentar un mapa de este grave problema, de esta crisis humanitaria que se está viviendo en México. La verdad que si los datos pueden sonar alarmantes, una vez que se leen, escuchan las historias de las víctimas, pues la verdad es brutal, porque visibilizan lo que hoy sigue siendo invisible para el poder e incluso para la misma población, ¿no? Porque parece que no estamos poniendo los ojos en este grave problema que va avanzando poco a poco en este territorio nacional. Gracias, Jesús. Gracias.